Muy buen día, somos participantes del grupo B3 y 5 de segundo año de la carrera de médico y cirujano del CUNOC de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tenemos a bien presentarles las enfermedades psicosomáticas, comenzando por el trastorno antisocial de la personalidad, con sus manifestaciones clínicas por el desprecio entre el bien y el mal, mentiras o engaños persistentes para explotar a otros, ser insensible, cínico e irrespetuoso con los demás, usar el encanto o el ingenio para manipular a otros para beneficio o placer personal. Son arrogantes, sentido de superioridad y ser extremadamente persuasivos. Problemas recurrentes con la ley, incluidas conductas delictivas. Violar repetidamente los derechos de los demás y a través de la intimidación y la deshonestidad. Se diagnostica en criterios clínicos. Para diagnosticar un trastorno de personalidad antisocial, los pacientes deben tener un desprecio persistente por los derechos de los demás, desprecio de la ley, indicado por la comisión repetida de los actos que son motivos de arresto, ser engañosa e indicar por mentir repetidamente, usar un alias, estafar a otros para beneficio personal o por placer, y actuar impulsivamente o no planificar el futuro. Tratamiento, en ciertos casos la terapia cognitivo-conductual y a veces ciertos fármacos. Los pacientes agresivos con impulsividad prominente y la habilidad emocional pueden beneficiarse con la terapia cognitivo-conductual o medicamentosa. ¿Cómo afectan a la población? Las personas con trastorno de personalidad antisocial suelen violar la ley y convertirse comúnmente en delincuentes. Pueden mentir, comportarse violenta o impulsivamente y tener problemas con el consumo de drogas y alcohol. Debido a estas características, las personas que tienen este trastorno generalmente no pueden cumplir sus responsabilidades familiares, laborales, académicas y sociales. Continuando con el síndrome de Estocolmo, sus manifestaciones clínicas comienzan donde la víctima desarrolla sentimientos positivos hacia la persona que la mantiene cautiva o abusa de ella, o un agresor de cierta manera. La víctima desarrolla sentimientos negativos hacia la policía, las figuras de autoridad o cualquier persona que podría estar tratando de ayudarle o alejarla de su captor. Incluso puede negarse a cooperar contra su agresor o captor. La víctima comienza a percibir la humanidad de su captor y a creer que comparten los mismos objetivos y valores. El diagnóstico comienza donde los rasgos más comunes del síndrome de Estocolmo son el desarrollo de la actitud positiva y de la gratitud hacia el secuestrador, aparición de una actitud negativa y de rechazo hacia la policía y fuerzas de orden público. Una actitud que podríamos calificar de bondadosa por parte de los captores. El tratamiento pues no es tan específicamente como debe de ser, siempre y cuando es muy parecido al trastorno por estrés. Y en este sentido, como la inmensa mayoría de los trastornos de ansiedad requiere una doble vertiente terapéutica, donde trabajan en conjunto la farmacología y la psicoterapia. Este síndrome afecta a la población, pues los expertos en el tema plantean que se trata de una defensa inconsciente que tiene la víctima, creada por el instinto de supervivencia. El síndrome de Estocolmo también hace alusión a situaciones de maltrato doméstico y otros tipos de situaciones. Síndrome de Lima. Sus manifestaciones clínicas evitan dañar físicamente a la víctima, conceder poco a poco libertades hasta que la libera, socializar con ella hasta el punto de desahogarse y expresar sus sentimientos, prometer que cuidará de ella, tanto física como emocionalmente, percibir sentimientos de atracción de la víctima e incluso tratar de seducirla en ocasiones. El diagnóstico: el secuestrador es forzado o amedrentado a cometer este delito. No le gusta la forma de ejecutar el secuestro, no presenta antecedentes criminales ni maltrato antisocial, asume que no sobrevivirá el secuestro. El secuestrador puede ser chantajeado a detener a la víctima a cambio de bienestar económico de él o entorno familiar. El tratamiento, pues es necesario evaluar de forma exhaustiva e individual los motivos y causas subyacentes a la acción de secuestro, ya que estas pueden ser muy variadas y dependiendo de estas el perfil del secuestrador es diferente. Las personas con conductas delictivas suelen presentar algún trastorno mental, como trastornos de personalidad antisocial o abuso de alcohol o sustancias ilícitas. Esto afecta a la población, sobre todo a ciertas variables ambientales, así como condiciones interpersonales. A veces la corriente afectiva creada por el secuestrador se debe a que tiene poca experiencia delictiva, se arrepiente y está obligado a hacerlo o piensa que el secuestro pudiese tener un final inesperado y nefasto. Lo dejo con la compañera.
Esquizofrenia. Las manifestaciones clínicas de la esquizofrenia son alucinaciones cuando la persona ve o oye, huele o hasta incluso saborea algunas sustancias. También tenemos los delirios, cuando una persona viene y tiene creencias tanto personales, de que él las toma como propias, aunque sean externas. Tenemos el trastorno del pensamiento, es cuando una persona tiene formas de pensar inusuales a las demás personas.
Trastornos del movimiento, cuando una persona, por lo que estas personas esquizofrénicas van a estar temblando, van a tener trastornos o periodos de tembladera que se le conoce. Siguiente, por favor. Su diagnóstico. Su diagnóstico se va a basar en 4 principios: en exploración física, en análisis y pruebas de disección, en examinación psiquiátrica y criterios de diagnóstico para la esquizofrenia. Su prevención. Es difícil conocer hasta qué punto es posible llegar a prevenir estas enfermedades, ya que no se conoce sus factores ni principios que puedan alterar o evitar dichas causas. Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente. Trastorno disociativo de la identidad. Su diagnóstico se va a basar en un examen físico, en un examen psiquiátrico y criterios de diagnóstico de la DMS-5. El examen físico es aquí el médico común. Va a hacer preguntas y hacer preguntas profundas acerca de su forma de pensar. El examen psiquiátrico, aquí el profesional de la salud mental le hará preguntas sobre sus pensamientos, sentimientos y comportamientos y habrá consigo sobre los síntomas que esté padeciendo actualmente. Criterios de diagnóstico en el DSM-5. El profesional de salud mental puede comparar un síntoma con los criterios de diagnóstico del Manual de Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales. Siguiente, por favor. Prevención. No es posible prevenir estos trastornos, puesto que se trata de una patología que aparece en un motivo de un trauma o simplemente de repente sin saber cuál es su causa exacta. ¿Cómo afecta a la familia? Aquí va a provocar estrés significativo o problemas en sus relaciones tanto personales o de trabajo y en otros ámbitos importantes de su vida y en sus familiares. Sensaciones de estar separados de sus familiares. Autolesión o suicidio. Formas de transición entre la población. Este es un fenómeno en el que el suicidio aparece a conducir a otros en una comunidad, una escuela o lugares de trabajo. Suicidios altamente difundidos pueden provocar un efecto muy amplio. Manifestaciones clínicas. Hablar sobre preferir suicidarse, planear un suicidio, aislarse de la sociedad, pasar de euforia o tener estados bipolares, sentirse atrapado, consumir sustancias tóxicas como las drogas, despedirse de sus seres queridos, no tener esperanzas, causas de enfermedad y no tener metas propias conllevan a cometer suicidio. Siguiente, por favor. Su diagnóstico. Se va a basar también en 4 principios: en trastornos de salud mental, en trastornos de salud física, abuso de drogas y alcohol, medicamentos. Estos 4 factores se van a emplear y con esto se van a dar el diagnóstico respectivo. Su prevención. Las provisiones que pueden tomarse para prevenir que una persona atente con su vida incluyen la limitación de acceso a los medios por suicidarse, como las plaguicidas y las armas. Básicamente la prevención es tratar de evitar de que la persona esté informada, que se conozca acerca sobre él y que tenga diferentes metas y ambiciones que puedan llevar. Con esto se puede prevenir el suicidio y que él pueda fomentar una vida más selectiva y más de bienestar para él. Siguiente, por favor. Síndrome de Korta. Formas de transición entre la población. La aparición del síndrome de Korta es frecuentemente repentina, sin que necesariamente haya existido una condición psiquiátrica previa, aunque suele existir una fase inicial de ansiedad, lo que puede extenderse en unas pocas semanas o prolongarse por años. Esta patología va a dar de que la persona va a sentir que se está pudriendo sin que pase esto. Manifestaciones clínicas. Con ansiedad, idea suicida, convicción, inexistencia del propio cuerpo, creencia de estar quedándose o no tener sangre, certidumbre de estar muerto, sensaciones físicas, sensoriales y visuales de estarse
pudriendo y tener gusanos bajo la piel, convencimiento de ser inmortales, creencias de no tener órganos, analgesia o ausencia de dolor, o son hasta incluso automutilación. Estas personas tienen este trastorno y este es muy complejo de diagnosticar, ya que ellos pasan de un estado que alucinan que se están pudriendo en vida. Su diagnóstico, el diagnóstico del síndrome de Porta se basa primero en descartar causas orgánicas, es de tumores cerebrales, demencias, psicosis, y el diagnóstico debe hacerlo un psiquiatra. Su prevención. Hasta el día de hoy, el científico y psiquiatras aún no han podido comprender a fondo este trastorno y hasta el momento no se haya prevención alguna. Sin nada que... siguiente, por favor. Así es como hemos llegado al final de esta pequeña exposición. De antemano, muchas gracias.